El país no se doblega. Esto dice Lenin luego o entre la marcha o entre las marchas que protagonizaron nuestros ciudadanos de paz, nuestros ciudadanos de blanco, con los símbolos de la paz. Y claro que estamos también beligerantes, estamos con hombría de bien rechazando toda forma de violencia, absolutamente toda forma de violencia. A mí me llama profundamente la atención dentro del trabajo periodístico cumplido por el diario El Comercio, una expresiva voz capitalina, el hecho de que El Comercio ubica como primer titular, casi a lo largo y ancho de su primera página, esto que dice: marchas por la paz, señores oyentes en el país, señores lectores, marchas por la paz en el país. La policía ingresó a Mataje. Mataje estaba en manos de otra cúpula, por decirlo menos. Y ya vamos a analizar conjuntamente con nuestros invitados de primera hora, el respetable Mauricio Gándara, los talentosos académicos Luis Verde Soto y Diego Ordóñez. Ellos van a concebir este reto de analizar el freno al diálogo con el ELN, que asoma como una severa bofetada al gobierno colombiano. Nosotros creemos de esa manera, sin ánimo de ofender la respetabilidad de la sociedad colombiana. Pero la cúpula de este gobierno, de este régimen, ha sido una cúpula extremadamente mentirosa. A veces Santos se pasa de Pinocho. El freno al diálogo con el ELN, les preguntamos, señores invitados, don Diego Ordóñez, don Luis Verde Soto, don Mauricio Gándara, ¿el freno al diálogo con el ELN es una bofetada al gobierno colombiano? El gobierno colombiano no se interesa en devolver los cuerpos de nuestros compañeros periodistas y se ha ganado el desprecio de la prensa ecuatoriana, que tenemos también derecho de elevar nuestra voz de protesta y nuestro gesto de solidaridad, caramba. No podemos dejar que nuestros compañeros se pudran en la tierra colombiana, de donde no puede Santos extraerla o sacarla. El compañerismo de él también, medio similar al compañerismo al bajar la pestaña del ojo, ustedes me entienden, exactamente igual que el presidente Correa. Este ya es un escándalo internacional, todo el orbe, todos los gobiernos del mundo están preocupados. Y claro, lo de Colombia nos llama la atención. Ellos han vivido décadas, se han enseñado a convivir, digamos, y quién sabe qué tratativas también habrán por allá, que mal enseñaron al ex jefe de Estado a esas tratativas de yo no te ofendo, tómate la calle que tú quieras, yo no me asomo por allí, te dejo en libertad, pero no me compliques tampoco a mí la vida. Convivencia de una década, convivencia. Y por eso la gente se lanzó anoche a las calles. Ayer en la tarde todo el mundo aludía dónde nos encontramos con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con su gremio cercano, y vistiendo el blanco de la paz, el blanco de la unidad.
protagonizamos todos una marcha francamente muy significativa, muy importante. Ahora, es obvio que esta gente dirá, mira cómo les tememos, casi de rodillas, casi de rodillas, porque también aquí han habido errores. ¿Con quién podemos tratar de la paz? Si al lado del señor presidente de la República encontramos, como que yo encontrara aquí a un colaborador del Guacho. Porque hasta en los gestos uno puede convertirse en una especie de réplica del Guacho. Este momento nos necesita el país. El país nos necesita, ecuatorianos. Y tenemos que jugar limpio con el país. No dobles estándares. No, jamás aquello. Sinceramente con el país. Nítidamente con la patria. Este es el llamado de atención que hago y formulo en nombre de todo el pueblo ecuatoriano de perfil racional, patriótico, sano. Sano, debemos ser sanos, sinceros, evidentemente patriotas por nuestros hijos, por nuestros nietos, por lo que dejamos o vamos a dejar aquí. También vamos a dejar nuestros descuidos, nuestros malos ejemplos. Ayer estaba yo en uno de los principales hoteles de la capital de la República del Ecuador, porque siempre suelo visitar esos escenarios por hacer un poco de ejercicio. Y ahí me compré una especie de franquicia. No es ni tan cara. Y ahí encontré en una gran asamblea a todos los actores invitados. Ahí estaba toda la impunidad latinoamericana o americana. Allí estaba, qué ganas de gritar, viva la justicia, abajo la impunidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes mismos son ustedes? ¿A quién representan? Con este gesto de armar en esta coyuntura un congreso de jueces y fiscales quieren disculparse y bañarle a la justicia ecuatoriana pecadora. No es que no nos damos cuenta. Lo que pasa es que somos muy dóciles para admitir y asimilar roles que no corresponden a actores y a protagonistas de sana justicia, justicia respetable y respetuosa de los derechos humanos. Estamos, sí, polemizando con la impunidad. Desde hace rato estamos trabajando por la pureza de la justicia ecuatoriana. Tengan la bondad, señoras y señores, de exigir justicia, justicia plena, de no dejarse embaucar por jueces y fiscales, de denunciar a tiempo, de polemizar con ellos. Con ellos también hay que pelear. Ellos son uno de los causantes, no todos, desde luego, el no todos. Brilla también. Hay jueces respetables. Qué pena que tenga que generalizar. Qué pena. Pero lamentablemente, ustedes ven de reojo los entornos con los que trabajan y los jefes que ustedes sustentan. O tienen que respetar, no queda más.
Esa es la institucionalidad democrática que todo lo soporta. Pero la gente, el pueblo ecuatoriano está en otra dimensión de pureza. Las marchas de ayer, mire, compañero Jaime Yepes, le dije, oiga, compañero Jaime, ¿cómo vio usted las marchas por línea telefónica? Me dice, ya le voy a dar una respuesta. Y me dio la siguiente respuesta. Solo le pido a Dios. Creo que estamos ante otro tipo de especie humana, de la peor calaña. El dolor no me sea indiferente. Nadie se cansa. Un pueblo desunido es un pueblo vulnerable y eso lo saben los artífices del mal que hoy están en el otro lado de nuestras fronteras. Que la reseca muerte no me encuentre. Vistiendo la única camiseta con el color posible en estos momentos, que es el blanco de la paz, que es el blanco de la unidad nacional. Solo le pido a Dios. Queremos paz, no queremos que se vuelva una Colombia pequeña, queremos nuevamente recuperar nuestro paraíso, nuestra paz. Hay 2 personas que esperamos que estén con vida y que las devuelvan. El injusto no me sea indiferente. No queremos sufrir ni hacer sufrir. El que hace sufrir, sufre también fuertemente. Que no me abofete la otra mejilla. La memoria de Paul, Javier y Efraín y los 4 compañeros militares no puede ser una memoria del terror, no puede ser una memoria del odio y no puede ser una memoria del miedo. Después que una garra me arañó esta suerte. ¿Cómo ganar esta guerra? Y solos no debemos porque no somos culpables y solos no podemos porque no estamos en condiciones de hacerlo. Solo le pido a Dios. Fueron centenares los que participaron vestidos de blanco en esta marcha por la unidad. Que la guerra no me sea indiferente. Les debemos esa oración que se eleve, que alcance sus corazones y que les diga que aquí estamos, que queremos que su único legado sea la paz. Solo le pido a Dios. Día de unidad nacional y de un solo grito por la paz. En varias ciudades del país, miles de ecuatorianos se movilizaron. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. ¿Qué le pareció la manifestación, respetable señor doctor Mauricio Gándara? Esta presencia de las voces del blanco de la paz, de la vestimenta que con una energía noble pero contundente recorrió buena parte de las calles de muchísimas ciudades. Yo me asombré incluso del fervor cívico que brillaba, por ejemplo, en una ciudad amazónica. Estuvieron allí repletando las calles. Y lo bonito es ver a nuestra gente desde sus ventanales, dentro de casa, apoyando este gesto. Ahí estamos, miren, en la Plaza de la Independencia, esas son tomas de Democracia Televisión. Llena la plaza. Allí pueden ustedes apreciar los que nos están haciendo seguimiento a través de nuestro canal YouTube. Están viendo San Francisco. Nuevamente volvemos a la Plaza de la Independencia. Estamos de nuevo en San Francisco, es un mosaico de imágenes
Eso es Guayaquil. Allí estamos. Así en la Plaza de la Independencia. Sin gritar para nada, porque no estamos justamente relatando la paz. Sí, paz. Paz. Pero, doctor Gándara, le elaboré una sincera interrogante a usted, que tenga la bondad de darnos una opinión. Al presidente Santos hay que preguntarle, y yo le pregunté también ayer al presidente Uribe, allá les dicen presidentes hasta la muerte, ¿cuál había sido la equivocación más grande que ellos han cometido? No me respondió Uribe, ni me respondió Santos. Y Santos como que nos ha engañado mucho estos últimos días. No tiene él ninguna obligación, o la tiene en condición de vecino, de dueño del problema. Diego Ordóñez está también ya con nosotros, y el respetable Luis Verde Soto, y a usted le toca hacernos una primera idea de lo que pudimos ver ayer como reacción ciudadana y de lo que hemos venido comentando entre ciudadanos de bien en el buen sentido de la palabra, ¿no? No hemos dado motivo, sino que hemos aportado a que brille siempre este gesto de paz, de sana convivencia, a veces peleándonos y bastante en la política, pero eso es normal. Normal. Doctor Gándara, buenos días. Buenos días, don Gonzalo, y buenos días a los compañeros de mesa, al doctor Ordóñez, al doctor Verde Soto. Yo conocí a su padre, de que era muchacho. Sí. Ya, Gonzalo, lo de ayer es expresa la condena al odio, a la violencia, y la solidaridad con los que están sufriendo, con los que han sufrido más directamente que nosotros. Y usted puede apreciar que hay un anhelo de unidad nacional. El presidente la está recogiendo bastante bien y ya está dando algunos pasos para rectificar las cosas que le vienen de la era, ¿no es cierto? Entonces, porque hay unas cosas en que para la unidad nacional, el presidente que ya está dando algunos signos de eso, y me refiero a cosas concretas, digamos. Una, terminar con esta novelería, que más que un bofetón a Colombia, que como usted decía, que puede ser de paso, es porque nosotros nos prestamos, ofrecimos el territorio nacional, algo que protestamos varias personas en el Ecuador, porque con este afán que había de convertirse en centros de la noticia mundial, fuimos a ofrecer nuestro territorio para los diálogos del ELN, ¿sí? Y ahora ya estamos viendo pues que el presidente ha tenido que cancelar esto, que la canciller hace 15 días nomás, o 3 semanas, en una de las reuniones de aquí del ELN, aquí en Cachapamba, que seguiremos con eso hasta conseguir la paz. Pero la realidad les ha hecho ver, y al presidente le ha hecho ver, que nosotros que no podemos controlar nuestra frontera, invitando a estos otros salvajes a que vengan a nuestro territorio, a que nos observen, a que pasen en las comitivas, quiénes saben, quiénes, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es que todo eso es muy saludable, y ha dado también otro paso hacia la unidad, que también es un sacrificio. El invitar a los países que son todos occidentales los que nos pueden ayudar en esta crisis. Yo le he visto a la canciller que cuando le preguntan si van a pedir el apoyo de los Estados Unidos, contesta de manera genérica de todos los que nos quieran ayudar,
pero evitan el tema específico de la cooperación con Estados Unidos. Así que el presidente, que él sí ha abierto un diálogo de cooperación con los Estados Unidos, porque hay dos que nos pueden ayudar, así específicamente, sin perjuicio de otras ayudas técnicas o materiales, pero centralmente los que están envueltos en el problema y tienen los medios, digamos. ¿Con quién levantó el Plan Colombia? Con los Estados Unidos, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en una colaboración focal, al punto, es de la que necesitamos. Y le he visto al embajador que dice... Muy espontáneo. Sí, en los Estados Unidos se han ofrecido varias veces y hasta ahora no los invitaban. Muy caballeroso. Sí, han venido, han ofrecido, y con cosas que hacen ver que cómo evoluciona, ¿no? Ya no hace falta tanto los helicópteros que ellos, los Hawk me parece que eran los que donaron a Colombia ahora para los reconocimientos ya tienen los drones, que es un juguetito que vale creo $500, y con lo cual pueden poner 1 millón de drones si quisieran, esas cuestiones que ya no, el esfuerzo no es grande, pero 1,000, 10,000 pueden para la persecución en la selva. O sea que la una es la cancelación del ELN, la otra la invitación a la cooperación con los Estados Unidos y con Colombia. Y la tercera seguramente, porque ya lo dice ya reiteradamente en estos últimos 2, 3 días, el cambiar el equipo, porque el equipo es el que estuvo comprometido en la administración anterior en el abandono de las Fuerzas Armadas, pues no es cierto, ¿sí? Así es que son 3 pasos importantes, y ya terminar tal vez con el cuarto, diría yo, que ya es menos directo, pero que nos atañe. Porque nosotros, estando en esta cooperación que hemos visto no solo con Estados Unidos, sino que han ofrecido Inglaterra, Francia, etcétera, todos se han ofrecido, pero nos ha ofrecido alguna ayuda, o puede darnos alguno de los del ALBA, nos puede dar alguna ayuda allí, y nosotros empeñados en apoyar lo que casi nadie apoya, salvo en Sudamérica, salvo Evo Morales, nadie apoya este proceso dictatorial y salvaje de Maduro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, son cosas de visión entera que el presidente esté empezando a adoptar y que debe hacerlas ya definitivas. El fiscal general de Colombia, que también es un ciudadano muy respetable, yo hasta ahí me quedaría, no sé, que ustedes puedan, claro. Pero el doctor Humberto Martínez ha indicado que el brazo armado del cartel de Sinaloa es alias Guacho. Esto sí preocupa. Primero escuchemos. Así lo dio a conocer desde Cartagena el fiscal general de la Nación, quien aseguró que el problema del narcotráfico en Colombia va en preocupante aumento, y esto lleva al país a convertirse en un problema geopolítico. Hoy, con el tema de la droga y de los disidentes de las FARC, por ejemplo, en el sur del país, con Guacho y todos sus disidentes, que constituyen, para decirlo con claridad, según información que tenemos judicializada en la Fiscalía General de la Nación, el brazo armado del cartel de Sinaloa, nos vamos a convertir en un problema realmente geopolítico. Ante lo anterior, aseguró que el problema se ve directamente reflejado en el aumento de homicidios en las regiones. El homicidio en Colombia está creciendo a una tasa positiva del 7.2%. Por otra parte, el fiscal, quien participó del Congreso Nacional de Municipios en la capital de Bolívar, reveló que existen otras 20 edificaciones ilegales en la ciudad de los hermanos Quirós, responsables del colapso de Portal de Blas de Lezo 2. La periodista ecuatoriana Andrea Bernal, que sirve a la cadena CNN. La cadena CNN es la empleadora de Andrea Bernal, es la gran cadena. Usted es de periodista. Claro, la cadena NTN 24. Es la televisión de la RCN. Claro, no, pero encargado de la parte internacional y latinoamericana. Claro. Pero RCN es la matriz, lo más grande
de la gran compañía, que ya. dirige precisamente la que está a este momento enrumbando los debates de los candidatos a la presidencia de la República. Perdón, pero Andrea es la responsable en NTN de... Así es, y ella es la que nos ha recomendado a través de una crónica, decía ella, alias Guacho es el brazo armado del cartel de Sinaloa. ¿Cómo le parece o qué debemos apreciar de esta previsión que tiene periodísticamente Andrea Bernal? Señor doctor Verde Soto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Mauricio, Diego. Mucho gusto siempre de estar con ustedes. Creo que aquí ya tenemos que pasar a la siguiente etapa de lectura de lo que está ocurriendo en la frontera. Creo que al inicio hubo una enorme imprecisión o ambigüedad o ingenuidad en plantear como un interlocutor sin más relaciones a Guacho. Guacho es ciertamente un emisario, es un hombre que representa una amenaza transnacional mayor, respecto a la cual la política exterior ecuatoriana tiene que ya tener una claridad, y la política ¿Es un gran protagonista, quiere decirnos? No, es un interlocutor, es un hombre que hace es el frente ejecutor de una amenaza transnacional mucho mayor, sea el cartel de Sinaloa, o sea, un conjunto de relaciones que parece que se están produciendo en Colombia. Se están produciendo en Colombia los diversos grupos disidentes de las FARC que se disputan los territorios ligados a la frontera y que llegan a formas de agregación y a veces de disputa de esos territorios, y en el que Guacho puede tener mayor o menor protagonismo, la confluencia de distintos carteles de drogas, el de Sinaloa o aquel el cual está vinculado Gerald, o que estuvo gestando como un cartel más autónomo. Es decir, hay una trama compleja de la cual no tenemos claridad, una trama compleja en la que tenemos ideas algo difusas, pero que tenemos que proceder en medio de eso. Lo que hay que hacer es tratar de cada vez navegar con menor oscuridad y con más claridad. Ciertamente Guacho es un interlocutor de algo mayor, es un hombre que está encabezando un conflicto con el país, representando fuerzas mayores. Y estas fuerzas mayores son amenazas intermésticas, amenazas que son internacionales, que tienen incidencia doméstica, que al margen de que sea ecuatoriano, colombiano, donde fuere Guacho, simplemente es un agente de esa amenaza, y Ecuador tiene que reconocer la naturaleza de la amenaza. El tema es cómo un país, desde nuestra dimensión hoy día, puede reconocer la naturaleza, los dos nuevos pilares de su temática, de su agenda de desarrollo, el tema de la violencia. El narcotráfico viene acompañado de un corredor de violencia, no solamente de transporte de drogas, sino un corredor de violencia, y el tema de la seguridad, cómo hacer seguridad moderna. Eso junto a un proceso mayor, que tenemos un problema de estabilización económica, y no hay estabilización económica si no hay ajuste en los gastos más fuertes, que generalmente suelen ser los militares, y en este caso vamos a demandar mucho más gasto militar. Con razón, hay que defender esa frontera. Hay un tema de corrupción, al cual se asocia necesariamente estos otros elementos, y hay un tema de desarrollo institucional. Ni la seguridad ni la violencia pueden combatirse sin desarrollo institucional. Entonces estamos frente a una complejidad, una complejización creciente de nuestra agenda de desarrollo y de manejo de los diversos instrumentos. Un Estado que tiene poca memoria central, tiene que multiplicarse ahora para entender al menos estos 5 pilares, si no un sexto que se viene de pronto, que es el tema del poder local. Es muy grande la agenda, es una agenda muy compleja, en la que no podemos caminar y mascar chicle. Distintamente tenemos que buscar la complejidad de estos puntos. Es multifacética complejidad, ¿no? Es una la estratagema a la que les estoy convocando, más que estratagema, sino a la condición de narradores de una realidad militar y de una realidad táctica, le ubican en coincidencia a este señor Guacho, que ya mismo le han de decir comandante Guacho, si ya no lo dicen, desde luego. Le ubican, doctor Ordóñez, como el jefe, prácticamente el jefe de la recolección de los beneficios que la mafia
o los carteles mexicanos han estado ofreciendo a manera de peaje por la habilitación de las rutas de traslado o tránsito de la droga sembrada en territorios de nariñense, sembrada en territorio colombiano. Entonces, este guacho viene a ser uno de los tantos que facilita el tráfico del producto hacia puertos seguros para que vayan a parar en tierras mexicanas. Esta es la hipótesis que maneja y que nos refirió el comandante general de policía esta víspera. Lo propio dice Álvaro Uribe, con el que también nosotros mantuvimos un diálogo el día de ayer. ¿Cómo le parece el desarrollo de estos acontecimientos y cuáles son sus preocupaciones que no ha resuelto ni el presidente Santos ni el presidente Moreno? Siendo justos, perdone, el presidente Moreno, nuestro presidente, y el señor presidente Santos, que es el presidente de los colombianos. Gonzalo, buen día. Lucho, Mauricio, buen día. Y a todos quienes nos escuchan. Bueno, el descubrimiento de que esta disidencia o las FARC tienen vínculos con narcotráfico me parece tardío, porque sea del cartel de Sinaloa o sea de cualquier cartel, la guerrilla en frontera estuvo vinculada al negocio del narcotráfico hace muchísimos años. El problema fue que cuando se discutió la desmovilización a través de los acuerdos de paz, no se incluyó esta variable. La variable de que la fuente de financiamiento de las actividades terroristas de Timoshenko y las FARC era el sembrío y la comercialización de cocaína. Entonces, ahora hay, dicen, un nuevo vínculo, ¿no?, con el cartel de Sinaloa. Bueno, esto lo que hace es definir un tratamiento en relación a la logística y ver cómo es que esa logística se produce para llegar con la droga a los mercados de este cártel. Pero el esfuerzo o el enfoque o la estrategia de combate es algo que no se hizo o no se previó, no se analizó antes, y nos agarra de sorpresa este momento cuando nos damos cuenta que tenemos en la frontera viva esta nueva, digamos, narcoguerrilla, no liderada por Guacho, antes era liderada por Timoshenko. Timoshenko está en Bogotá disfrutando de la impunidad y del poder político que le regalaron, y los otros siguen cuidando el negocio que era el negocio histórico de la guerrilla. Cuando los ecuatorianos salieron a las calles, yo no estuve, salieron a las calles el día de ayer, gritaban paz, y me parece bien. Pero más que paz, lo que debemos gritar es seguridad. Porque contra la delincuencia no hay paz. Contra la delincuencia hay que pedir seguridad, y la seguridad quiere decir una estrategia para erradicar esa delincuencia. Y esto es lo que debemos pedir al presidente Moreno, porque el Estado para eso se justifica. El Estado se justifica para dar seguridad a los ecuatorianos, seguridad a las personas, seguridad a los bienes. Y hoy hay una amenaza, ¿no?, inminente a esta seguridad de las personas, ¿no? Se empieza ya a sembrar un ambiente de incertidumbre, de miedo. Y desconfianza. Bueno, esto tiene que ser sanado, digamos, con la seguridad de que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno, está ejerciendo su poder para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Para garantizar esa seguridad, ¿con quién tenemos que aplicar medidas disuasivas o emprender una guerra sin cuartel, pues? Mire, Gonzalo, una primera evidencia de esto me parece el que prefiero pensarlo que es de esta manera. Es lo que habría impulsado, creo yo, a la decisión de que el Ecuador deje de ser parte, o digamos, deje de ser mediador o garante de estos acuerdos. Ese fue un equívoco. Bueno, mire, yo creo que más que una bofetada al presidente colombiano, no es una bofetada al expresidente Correa, y yo diría también a la canciller, que ha estado muy entusiasta tomándose fotos en estos eventos. Pero ¿por qué es importante esto, Gonzalo?
y esa creo que es la motivación, es porque el Ecuador no puede ser garante, porque un garante debe ser imparcial. Y nosotros somos parte afectada. Nosotros el Ecuador tuvo que tener un monitoreo muy cercano del proceso de negociación con las FARC, porque es afectado. Su frontera, hemos linderado con muchísimos años con las FARC, no con el Estado colombiano, sino con las FARC. Entonces, ese proceso de negociación, tanto con el ELN, con las FARC, es un proceso sobre el cual el Ecuador tiene interés, no es imparcial. No es imparcial. Entonces, participar como mediador, digamos, o como facilitador o como garante, ¿no? Hacía suponer que el Ecuador no era afectado, no era parte involucrada, no tenía un vela en ese entierro, y lo tiene. La evidencia de que tuvimos que haber participado o integrado o monitoreado el proceso de negociación de la desmovilización de la guerrilla en Colombia es porque esa guerrilla está en nuestra frontera. Y esa frontera, ¿no?, ha servido para que la guerrilla viva o goce de impunidad. Recordemos que el campo de Angostura estuvo en terreno ecuatoriano y era un campo de descanso de Raúl Reyes, al cual Correa dijo que no conocía o que no sabía quién era. Y hace muchos años se hablaba de la frontera porosa. Así es. Porque se hablaba de que, no se hablaba, se confirmaba que muchas veces guerrilleros pasaban a usar al territorio ecuatoriano como santuario de descanso, ¿no? Y ahí me parece a mí que, primero, reconocer que esa es una realidad que nos afectaba, y frente a eso, ahora creo yo que el Estado ecuatoriano, y hay que pedir al presidente Moreno, que se plantee una estrategia común, conjunta, entre Ecuador y Colombia. Ya basta de repetir que el problema de la guerrilla es el problema del lado colombiano. No, es un problema también ecuatoriano. Y frente a eso necesitamos una estrategia combinada entre Colombia y Ecuador para evitar que la frontera se convierta en una forma de impunidad. Mauricio Gándara, el señor presidente el señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, justificó y hasta saludó el hecho de que el presidente Moreno haya decidido levantarse de la mesa y decirle hasta aquí nomás, muchas gracias, caballeros del ELN y demás, porque habían otros sectores comedidos que estaban por allí. Entre ellos, Alianza País, pues, en sus diferentes formas. Entonces, el entusiasmo seguramente de la señorita canciller ecuatoriana y también de la colombiana debe haberse tornado agria. ¿Qué quiero significar? Que Álvaro Uribe, al saludar, por decirle de alguna manera, la decisión tomada por el presidente Moreno, le dijo muy bien tomada, pues, por las causales que usted menciona. Si no tiene usted garantías de que van a respetar el escenario de esta pacificación o de este emprendimiento por la paz, de su generosidad y de la generosidad del pueblo ecuatoriano, qué bueno que más bien hayan roto la circunstancia, el compromiso. Y entonces le dijo, nuestro presidente Moreno le dijo a la canciller nuestra, llévese nomás la mesa a su casa y ya se acabó esta cosa. Se acabó esta cosa. Esta es la gran bofetada, que amerita un análisis, porque Álvaro Uribe, en los siguientes términos, en una entrevista exclusiva de esta emisora, que nos nació por una necesidad así casi instintiva de un periodismo, porque me acordaba yo de los lloros y lamentos que mucha gente de la cúpula correísta en sus mejores tiempos de poder le bajaron, como dicen los muchachos, lo que sabemos sonarnos, pues no, le bajaron ostensiblemente y el hombre ya le faltaba solo llorar, y algunos lloraban, ¿no? Algunos lloraban, se sentaron ahí en las matas
y lloraban viendo la calamidad. Entonces yo me acordé de eso, le digo, ¿qué tal, presidente Uribe, si nosotros también le pegamos una buena fumigada a su frontera, pues, a esta frontera descuidada? ¿Qué tal si como van a escuchar ustedes, no sé si esté con pregunta y todo, pero la respuesta de Álvaro Uribe fue la siguiente. El expresidente de Colombia, cuando dice que el diálogo con el gobierno, en la mesa de pacificación con el ELN, pues felicitaba que haya sido impulsado por el presidente. Eso me parece que es un inserto 3. A mí me parece bien la decisión del presidente Lenín Moreno. Nosotros hemos dicho desde hace mucho rato, si el terrorismo ve que lo llaman a dialogar sin suspender las actividades criminales y que lo que le ofrecen es pura impunidad, entiende que eso no es un llamado a la paz, sino una rendición democrática para darle más espacio al terrorismo. Y lo que hace esa impunidad es multiplicar las acciones del terrorismo. Por eso nos parece correcto, que Ecuador reclame frente a todas estas circunstancias y que impida que se lleve ese diálogo allí mientras no haya condiciones sinceras que cesen la violencia. Y me da mucha pena tener que decir esto, la circunstancia de que Guacho sea nacido en cualquier pueblo colombiano o en cualquier comunidad ecuatoriana, no en ningún momento atenúa la responsabilidad del gobierno colombiano de haber permitido con la impunidad este crecimiento de los grupos terroristas. El terrorismo hay que combatirlo, independientemente de dónde hayan nacido sus integrantes, porque el terrorismo finalmente no tiene fronteras territoriales ni límites éticos. Solamente recordemos, señor doctor Luis Verde Soto, solamente recordemos el hecho de que igual cosa ocurrió aquí en el primer entente entre el presidente que salía, Correa, con el presidente que entraba en condiciones todavía enigmáticas, dicen muchos ecuatorianos. Yo tengo que simplemente repetirlo. No estoy afirmando, pero, en fin, existieron dudas en ese sentido. Y entonces le ayudó el señor presidente Correa, le comprometió ayuda, casi le nombró. Y entonces el presidente actual no le cumplió seguramente lo que Correa tenía previsto en su propia estrategia realizar en el tema Colombia. No le cumplió en algunas cosas. Entonces, es cosa igual en Colombia. El presidente Uribe casi le pone la banda presidencial, hasta le puso mismo al presidente Santos. Y el presidente Santos tomó la de Villadiego, pues, y comenzó a ejercitar un mando supremísimo de él, con su propia estrategia y todo lo demás. Ahí cayó en coraje el señor presidente Uribe y se han tornado adversarios. Aquí será en serio, será en chiste. Aquí también se muestran adversarios aparentemente rotundos entre el expresidente. Sí, lo que quiero es que contemple usted esa similitud casi con las diferencias que les ruego establecer. ¿Para qué ha servido esos desquicios en las cúpulas de ambos países? Bueno, los desquicios en las cúpulas de los dos países no son un hecho necesariamente voluntario, obedece más una necesidad de los momentos políticos que vive cada uno. Es decir, recordemos que el presidente Santos fue el jefe militar como ministro de Defensa del tema de Angostura. Recordemos que el presidente Santos llegó upado por el presidente Uribe, ¿no es verdad? Así es. Ahora, yo creo que el cómo devengan estas fisuras en
los bloques de poder en cada uno de los países va a depender muchísimo de muchos insumos económicos, muchos insumos políticos, muchos insumos internacionales. Yo no creo tanto que hay voluntades, sino necesidades políticas que se imponen allí. Ahora, en el rato que tú hacías la presentación de esta pregunta, a mí se me ocurrió recordar lo que ocurría en la política ecuatoriana histórica. Ecuador durante muchos años, ¿no es cierto?, en el siglo antepasado, fue el reflejo de la política colombiana. Lo que ocurría entre el Partido Conservador y el Partido Liberal colombiano se reflejaba en Ecuador, ¿no es cierto?, durante todo el siglo antepasado. Creo que algo de esto está ocurriendo otra vez en un país que no supo plantear bien su relación internacional con Colombia, que no supo reconocer la especificidad de Colombia, no supo reconocer la fortaleza de Colombia y el peso relativo de Ecuador en medio del conjunto de relaciones colombianas. Esto me lleva a pensar lo siguiente, pongo un poco metafóricamente, de algún modo lo que se produjo y se está produciendo y debemos evitarlo, y creo que la medida adoptada de sacar fuera de Ecuador a la negociación con el ENN es lograr que una frontera política que se expandió de Colombia y que llegó a más allá de Quito, el problema colombiano llegó a más allá de Quito, y con las negociaciones y más intervinimos y estamos interviniendo en conjunto de la decisión electoral colombiana, de la disputa colombiana. Esta frontera política que se corrió hasta Quito, hay que volver a sacarla a donde debe estar, en la frontera del Mataje. Creo que ese es el tema central, es de que una decisión inapropiada. ¿Y eso en qué nos beneficiaría para tener una identidad en esta polémica? Bueno, lo más importante es poner la frontera en el lugar en que debe estar. Lo más importante es evitar que nosotros, nuestro territorio y nuestros actores políticos y nuestra posición internacional se implique como parte actora del conflicto colombiano. Pero ahí le tocaría ponerle a Huachi usted como comandante de los colombianos. Yo por lo pronto no cometería para esa zona. No, lo que haría es, en términos políticos, para correr la frontera política donde debe estar. Porque no el ejército colombiano. Es que el tema es, tal vez, la precisión que estoy haciendo es de que lo que se corrió es la frontera política. La frontera territorial, se corrió la frontera política, es decir, el conflicto interior colombiano comenzó a llegar a territorio ecuatoriano una vez que Ecuador tomó una mala decisión internacional, que fue la de albergar una negociación en la que convergen no solamente sus intereses, sino que convergen los intereses colombianos. Lo que hay que hacer ahora... ¿Y por qué hicieron ese chiste? Yo creo que ahí vieron otra vez el tema, yo creo que Ecuador hace mucho rato adolece, Ecuador adolece hace mucho rato de un mal análisis sobre el carácter de Colombia en la relación con Ecuador. No digo en el sentido de conflictivo, sino en el sentido de reconocer exactamente los intereses colombianos y reconocer los intereses ecuatorianos y reconocer cómo debe proceder a mirar esta frontera, que es una frontera que tiene características económicas complejas, de seguridad complejas, política complejas. En esta idea que estoy tratando de esbozar de una frontera política que se corrió y se llegó mucho más allá de Cachapamba se llama, Cachapamba, llegó a Cachapamba, ¿no es verdad? Y esta frontera hay que volver a ponerla en su lugar. Es decir, Ecuador no puede estar políticamente... En la otra orilla del Mataje es el sitio donde debe estar. Ese conflicto político y esa relación política, Ecuador efectivamente cometió un error y ese error tiene que rectificarlo. Lo ha rectificado ya y hay que terminar de rectificar muchas otras cosas que quedaron. El presidente Uribe decía, señor doctor, el presidente Uribe decía, don Diego... Don Gonzalo, usted me preguntó lo de Uribe. Sí, usted me y me pasé... Sí, permítame contestarle. Sí, claro, pero le pido disculpas, claro, a usted le correspondía. Mira, la diferencia en el asunto, o debemos preguntarnos cuál es la diferencia. Si estuvimos mejor para efecto de los intereses del Ecuador, en la política de Uribe, que los tenía acosados a los de las FARC y a las otras guerrillas, porque Uribe primero se posesionó casi con los morteros encima, pues, ¿no es cierto?, en una situación espantosa, recuperó las carreteras, recuperó todo eso, pero lo estuvo mejor enfrentándolos a ellos para que no se vengan al Ecuador. Acá venían como sitio de descanso, como estamos recordando el campamento de Reis.
viene Santos, organiza las mesas, los diálogos de paz, y el problema que tenemos en lo militar, lo del narcotráfico, es un problema que merece un análisis ligeramente diferente, o separado, en todo caso, ¿sí? No totalmente, quiero decir, separado. Pero con los diálogos de allá, y lo estuvimos aquí, yo lo he hecho aquí, y tengo sobre varios de estos, infinidad de artículos. Sobre ¿Y qué este decían punto. O sopesaban sus artículos? Sí, vea, pero lo que quiero decir es, con el acuerdo de paz es que se nos vino el problema de Colombia al Ecuador, pues. Porque hicieron, como estaba recordándolo Diego, me parece, ¿sí? Hicieron un acuerdo con la cúpula, dándoles las senadurías, las garantías y todo eso, pero el resto de esa gente, de esos muchachos que entraron de 15 años a la guerrilla, el resto de esos muchachos no tienen preparación, pues si no saben manejar una máquina de escribir, peor una computadora, pues, ¿no es cierto? No saben otra cosa que manejar su fusil y dar protección a los agentes de la... Y cobrar los peajes. Claro, entonces, ese problema de Colombia con Santos, ese es el que se nos vino. Y en medio de esto, el Ecuador no asistió a las conversaciones, ni siquiera de observador. Creo que no asistió, ni siquiera como observador, a las conversaciones en Cuba, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se le ocurrió, porque qué garantía, ¿no? Qué tranquilidad, que en Cuba, donde tienen inclusive simpatía por los de las FARC, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Sí? Fueron a vacacionar la cúpula de las FARC. Pero allí estaban en una isla, en un régimen dictatorial, amigo de ellos, ¿sí? Nosotros irnos a ofrecer con el único afán de tener un papel internacional de agentes de la paz, de promotores de los acuerdos de paz y cosas por el estilo. Porque la política internacional de Correa era de figuración personal de él. Sí. No quiero entrar en el tema, pero lo de Assange no es otra cosa, sino figurar, y fueron a buscarle, ¿no es cierto? Entonces, es una política internacional que no se basa en el interés del Ecuador, se basa en el interés de figuración. Correa fue un entrometido, quiere decir. Pero usted, claro, pues ¿quién le ha dicho en semejantes condiciones? Ahora lo estamos comprobando. Por afán egocentrista. Por afán egocentrista, pues, cuando nosotros no teníamos ningún control. Y además por vínculos. Esta parte le ruego, nos comunique, doctor Ordóñez. Mire, Gonzalo, ¿por qué Correa se prestó como se prestó el gobierno cubano? Por una afinidad con las FARC. Recordemos que en muchísimas oportunidades... Que para ellos el rector, como en el colegio, la máxima autoridad del establecimiento era Fidel, pues, ¿no? Claro, entonces, y claro, ellos, Correa, un advenedizo de la izquierda, sostenía pues todavía la versión romántica de la guerrilla de las FARC, ¿no? Como la revolución. Y por interés cerraban los ojos de los verdaderos vínculos que tenía esta guerrilla. El Ecuador, Gonzalo, se alineó en esa estrategia de política internacional del chavismo. El presidente Correa recibía con vistosas cenas a la embajadora de las FARC, a la ex senadora Piedad Córdoba, que ya se reconocía como una intermediaria, una lobista de las FARC. Bueno, y muchísimos ex guerrilleros, ¿no? De los que limpiaron sus antecedentes criminales por perdones, amnistías, también eran intermediarios de las FARC. El gobierno del Ecuador estuvo con muchos de ellos en puestos importantes en el gobierno. Entonces, cuando hay este vínculo, ¿no? Hay esta orientación, hay este sesgo, obviamente, pues, llamar a que el ELN se asiente en el territorio ecuatoriano para negociar la paz era obvio. Y era obvio también, Gonzalo, mantener el mismo discurso que había sostenido en mucho tiempo esta izquierda, ¿no? Que después se identificó con el chavismo. El problema de Colombia es problema de Colombia. Cierto es que el problema de las negociaciones es el problema de Colombia, pero los efectos de ese proceso nos iban a golpear y nos están golpeando. Y frente a eso no se planteó en ningún momento una estrategia para enfrentar los efectos o las amenazas que iban a generarse luego del proceso de la negociación de la paz. ¿Por qué sucede ahora que el gobierno colombiano pierde el control de la frontera? Que lo había recuperado con Uribe. Los
campos de cultivo se redujeron significativamente, ¿no?, durante el gobierno de Uribe, y durante el gobierno de Santos se incrementan. Sí, más del 50% se incrementan. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de vender la eficacia del acuerdo de paz, Santos no puede reconocer que se siguen manteniendo los mismos grupos, otros, con otros nombres, en la frontera. Para él, después de los acuerdos de paz, para el gobierno colombiano, eso desapareció. Pero no desapareció, pues, están ahí. Está ahí la guerrilla, está ahí el narcotráfico, está ahí el narcoterrorismo. Como eso es evidente, el gobierno ecuatoriano, en el caso de Correa, no lo hizo por las razones que acabamos de explicar, debió haber previsto una estrategia política, militar y de otra naturaleza para controlar la frontera y garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Bueno, el presidente Moreno se acaba de desayunar que eso no ha sucedido. Y el presidente Moreno, que estuvo en el gobierno de Correa indirectamente en la segunda parte de su periodo, se acaba de enterar pues que Correa había sido permisivo con lo que sucedía en la frontera. Bueno, le toca rectificar. Pero creo que en Suiza él sabía de aquello. Bueno, pero le toca rectificar, y me parece que lo que dijo, hay cosas importantes. Moreno dijo cosas que son muy significativas y que hay que ponerle ojo, porque más allá de lo que significan en términos de lo que se puede investigar, son mensajes simbólicos. Él dijo, voy a investigar el aporte, la denuncia sobre el aporte de dinero de las FARC a la campaña electoral de Correa, que le puede también afectar a él, obviamente, pero es muy significativo que lo haya dicho. Es muy significativo que haya dicho que mucho de lo que ha sucedido se podría entender por esta entrevista que el periodista Rincón le hizo escuchar a Moreno, que probablemente no era la primera vez que lo escuchaba. Es muy significativo, porque eso tiene que ver con, diría yo, con una reformulación de la política internacional y de defensa del Ecuador. Pero lo que le falta al presidente Moreno es dar otro paso. Es que para que esa reformulación sea eficiente, necesita un equipo de gente que garantice que se pueda llevar a cabo esta visión o esta nueva visión, o se desarrolle más esta visión respecto a cómo debemos manejar el problema de la frontera. El expresidente Uribe habló sobre la responsabilidad que tiene el presidente Juan Manuel Santos, precisamente sobre la lucha contra el grupo de alias Guacho, y lo dijo en los siguientes términos. Eso sí es ofensivo, que Juan Manuel Santos trate de atenuar, trate de justificar, trate de despreciar su propia responsabilidad, diciendo que no, que fue que el Guacho nació allá. Hombre, por favor, no se puede rayar en el cinismo, queridos amigos. Nos debe Colombia entregar los cuerpos, porque los mataron en territorio colombiano. Hombre, si tienen esos cuerpos, que los entreguen. Claro, querido periodista, si tienen esos cuerpos, que los entreguen, por supuesto. ¿Usted cree que está en manos de Santos aquello? No sé si los habrán encontrado o no. No conozco esos detalles, amigo, pero toda la solidaridad en la lucha contra el terrorismo. Y muy estimados ciudadanos de Ecuador, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, es un valor fundante de la democracia. El terrorismo es destructor de la democracia, de la economía, del empleo, de las familias, es destructor del medio ambiente. El terrorismo no se puede tolerar. El gobierno de Colombia ha dado muy mal ejemplo. Las declaraciones del presidente de Ecuador nos dieron ilusión a muchos colombianos que creemos que con Juan Manuel Santos vamos por un camino equivocado, y ese camino ha conducido a este gran deterioro de Colombia. Y claro, al escucharle esto, para que quede todo perfecto, claro, me acordé pues y le dije, señor presidente, cuando usted era jefe de Estado en ejercicio, usted nos bombardeó, bombardeó el territorio ecuatoriano. Yo pensé que él iba a decir, no era tierra ecuatoriana, era nuestra, alguna cosa de eso. Pero no, auténtico. Ustedes le escucharon lo que él dijo. Pero con la pregunta y todo, la respuesta de él fue la siguiente. Yo quería recordarle a ustedes
y al pueblo de Colombia es que usted optó por bombardear nuestro territorio. ¿Nosotros podríamos en este momento hacer lo mismo, presidente Uribe, para castigar a Guacho por lo que nos está haciendo en territorio colombiano? Quiero repetirle a los oyentes, al gran pueblo hermano de Ecuador, yo nunca tuve la intención de bombardear Ecuador ni de afectar su soberanía. Nosotros procedimos contra unos terroristas que usurpaban el territorio de Ecuador. Eso sí que violaban su soberanía y que desde allá tenían controlado el secuestro de Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos y el secuestro de muchos colombianos. Uno quisiera hoy que hubiera una gran voluntad de Juan Manuel Santos de combatir el terrorismo, que no la tiene. Lo que ha hecho es tener indulgencia con el terrorismo. Y uno quisiera hoy que hubiera un gran acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de Colombia para combatir el terrorismo. Cuando los gobiernos democráticos, todos a una, se dan a la tarea de combatir el terrorismo, pues no hay que implementar acciones unilaterales. Soy claro en eso, amigo. Luis Verde Soto, tenga la bondad. ¿Qué supone usted? ¿A qué conclusión llega? A ver, la construcción verbal del presidente Uribe es astuta, ¿no es verdad? Es suficientemente astuta para plantear intereses nacionales desde la cobertura de necesidades internacionales, desde la cobertura de la eficiencia de donde se recibió el bombardeo. Yo no quisiera entrar un poco en esa característica de la discusión sobre la soberanía. ¿Pero procedió ayer congruente con lo anterior? Sí, claro. ¿Con el hecho? Claro. Hay una evidente congruencia. No solamente negó, no acomodó las cosas. No, lo que está diciendo. Como aquí acostumbraba a ser Correa, pues yo por eso le quiero independizar de ese formato. Lo que pasa es que nos dijo que no solamente eso hizo, sino que eso seguirá pensando. Eso sigue pensando como fuera. Entonces otra vez volvemos al tema de una frontera que está mucho más abajo. Una frontera de decisiones políticas. Eso es lo de fondo. Lo de fondo es esto. Entonces, lo que tenemos este rato es, efectivamente, ahora hay una nueva condición. Ecuador no puede plantearse una forma tan ingenua a ratos de procedimiento como la que tuvo con Colombia, a partir de un estado de cosas que se produjo en la frontera. Ahora, ese estado de cosas se rompió. La frontera tiene 2 elementos de repercusión importantísimas. Rompió un esquema de seguridad ecuatoriano y rompió un esquema de paz colombiano, o lo que llamaron proceso de paz colombiano. Eso se quebró en los 2 lados. Y lo que tiene que rehacerse en los 2 lados, ¿no es cierto?, es los intereses y posiciones nacionales, y lo que tiene que rehacerse en los 2 lados no es solo una sola posición que llegue y filtre la frontera ecuatoriana, ¿no es cierto? Yo creo que el tema central es, hay al lado una elección próxima en Colombia. En Colombia hay una elección en la que se están disputando también formas, procedimientos y lecturas sobre el rol que Ecuador debe cumplir en la frontera colombiana. Y Ecuador no tiene una lectura sobre cómo debe ocurrir o lo que estará ocurriendo en Colombia. Primero, tanto como tuvo una presencia importante en el manejo del secuestro de los periodistas. No tuvo una presencia testimonial, no digo una presencia militar, una presencia testimonial para saber lo que estaba haciendo el Estado colombiano en relación al secuestro de los terroristas, que sí hay que recordar que la tuvo Colombia en determinados casos de combate o de intereses de lucha contra el terrorismo en el caso ecuatoriano. Sí hubo presencia tanto de fuerzas de seguridad colombianas como probablemente de otros países. ¿Es verdad? Entonces este rato nos vemos abocados a poner las cosas otra vez en su lugar. Esto implica que tener una visión de seguridad renovada. Esta visión de seguridad renovada tiene que volver a poner un tipo de seguridad en la frontera, tiene que poner una lectura sobre lo que está ocurriendo en el conflicto colombiano y la forma como Ecuador lee y procede frente a ese conflicto colombiano, tiene que correr, ¿no es verdad?, la frontera política otra vez a su lugar territorial, porque este rato estamos al borde de que el conflicto entre Duque y Petro se vuelva también parte de la política ecuatoriana, como en su momento, recordemos, ocurrido en casos de conflicto en Centroamérica. La frontera con Estados Unidos también se corrió muchas veces hasta Panamá, la frontera política me refiero. Y muchos de los conflictos entre republicanos y demócratas llegaron hasta Honduras, recordémoslo. Entonces, ese mismo conflicto no tenemos que tener los ecuatorianos, tenemos que ubicar con su propiedad dónde deben estar las cosas,
para poder tener algo que es una visión de mediano plazo. Este es lo que se produjo, lo que se quebró, es un esquema de seguridad nacional, un esquema de comprender los límites de seguridad y de garantía de la existencia en una frontera determinada. Esto es lo que debemos recuperar con fortaleza, es lo que debemos recuperar con vigor, es lo que debemos recuperar con criterio otra vez, para poder afrontar los temas del desarrollo central. Los temas de seguridad no podemos absolutizar la seguridad como el único tema del desarrollo del país. Tenemos que volver a tener una jerarquía de cuáles son los pilares de los grandes temas que tiene que tratar la transición. Y a mí yo felicito al presidente nuestro que está comenzando, al presidente Moreno, que está comenzando a ubicar, a entender su rol en la transición. Su rol en la transición son 5 grandes o 6 grandes pilares en los que tiene que funcionar, tiene que saber que tiene un rol en la transición, que es una transición que no es que se va a terminar de un día para otro, es una transición que es un rol histórico, y ese rol histórico tiene que cumplirlo no a tientas, no a medias. Así es. Se tiene que cumplirlo con fortaleza. La política exterior, por ejemplo, tiene que cumplirse bien, y en este caso hay un déficit de política exterior muy grande en términos de la frontera con Colombia, como hay un déficit enorme en la política de cooperación. Correa despreció la cooperación internacional. Recuerden ustedes que éramos de experiencia planetaria, que no teníamos necesidad de ningún tipo de cooperación, ni para el desarrollo y peor aún para la seguridad. Y ahora esperemos no convertirnos en mendigos de seguridad. Es decir, ahora porque además hay un punto de desequilibrio regional que ocurre en la frontera ecuatoriano-colombiana, que está desequilibrando los alineamientos de toda América del Sur y que preocupa a todo el continente. Entonces, tener ese mal privilegio de ser el punto donde se producen desequilibrios regionales en nuestra frontera es gravísimo. Y si además de eso seguimos de una actitud de desprecio sobre la cooperación internacional, si seguimos en una actitud de también permear políticamente lo que pasa en Colombia y en Ecuador, de no tener un criterio de lo que está pasando en Colombia y adoptar nuestra política internacional frente a eso, y no saber articular nuestra política interna con la política de seguridad que tenemos. Recuerden ustedes cosas pequeñas que quiero decir, 2 cosas que a mí me asustan. La una es, Quito es una ciudad objeto de seguridad este rato. Quito es una ciudad absolutamente vulnerable. Sí. Quito es una ciudad que queda a 200 kilómetros de línea recta de este conflicto, es decir, nada en términos de tecnología militar moderna. Lo que pasó ayer como esbozos de terror en Quito hablan de una ciudad absolutamente necesitada de una visión de seguridad. Es una ciudad que tiene que incluir en sus problemas locales. Vulnerable, y tiene que tener una visión de seguridad, tiene que hacerlo por necesidad. Y la segunda es que y el alcalde tiene que salir a exigir para la ciudad capital. En la política local está el tema de seguridad, ya no solamente ciudadana, sino también seguridad frente al terrorismo, como ocurre en las grandes ciudades del mundo. Lastimosamente ingresamos en una metrópoli internacional por esa vía, que es la vía de la lucha antiterrorista. Es penosísimo. Y el otro caso, ¿no es cierto?, es de que tú no puedes abordar un proceso de estabilización económica en un país con enorme gasto militar. Tú no puedes acometer ningún nivel de estabilización económica cuando no puedes operar un ajuste militar. Y en este caso no hay cómo hacer ajuste. Yo me atrevería a decir algo bárbaro. Creo que lo ganado en términos de medidas económicas ya se está perdiendo en términos de seguridad. Porque la realidad es esa, hay que proceder en términos de seguridad. Pero tenemos que reubicarnos, saber qué está pasando en estos siguientes años para saber cómo y con quién tenemos que negociar. Y cómo tenemos que negociar la economía y la política. Lo que nos ha pasado en la frontera tendrá que ver con la negociación financiera ecuatoriana. Eso no te quepa la menor duda. Lo que nos está pasando en la frontera tiene que ver con eso. Es un problema global. Es un problema global. Tú cargas en la mochila lo que nos pasó en la frontera. Tenemos que apelar también a la conciencia. ¿Sabes? Tengo que decirle, don Gonzalo. Claro. Aunque sea por ser el mayor de aquí. Pues. Vea, don Gonzalo, vamos a algunas cosas prácticas. La captura del Guacho, ¿soluciona el problema ecuatoriano? Hay una satisfacción. O si cae abatido. O si cae abatido. Podría ser una satisfacción. Más guachos. Hay otros, pues, ¿no es cierto? Él es una pieza del engranaje o un comandante. Sí se da cuenta este momento el pueblo ecuatoriano, y también ayer nos dijo el comandante de policía. Claro. Yo le pregunté, ¿y qué tiempo tendremos que estar muy preocupados de la situación, por decirlo de alguna manera? Y él dijo, por lo menos 5 años. Eso. Así es que... A mí, por cuestiones del colegio militar, yo hice operaciones hace muchos años en San Lorenzo, pues.
Ahí hicimos una operación. Pero se jugaba también militar. Los viernes del colegio. No. No era así, era otro día. No. Yo no he salido como el ministro de Defensa del colegio. Yo entré por la puerta y salí por la puerta. No votado como él. Y que sea él quien dirija las maniobras de defensa. Y digamos de paso. Esta operación. Por lo que es viernes ahora, ¿no? Y el pueblo está triste y entonces, anecdóticamente... Entonces, esta operación además debería ser conducida por el Ministerio de Defensa, pues, porque es un asunto de seguridad de la frontera. Pero no le han dado, al parecer, porque más experiencia tiene en el cargo el ministro del Interior. Pero es una operación de defensa. Óigales a todos los comandantes que están hablando, los excomandantes o cosa por el estilo. Vea, encontrarle al guacho en esas selvas es como buscar una aguja en un pajar. Puede que ya no esté ni ahí, puede que esté fumándose un cigarrillo. Claro, o a un su cigarro cuate en La Habana. le han capturado en Ipiales. O sea, ya cruzó la frontera hacia Nariño por la carretera panamericana. Puede que no esté ahí. Vea, otra cosa dicen que creo que le han capturado en Ipiales. Sí, que lo he mencionado en algún artículo y que sí quiera llamar la atención sobre eso. Se han usado los fondos de inteligencia, porque todo han destrozado y centralmente la inteligencia militar, que es fundamental para no salir a oscuras, pues, ¿no es cierto?, estrellarse contra las paredes. Pero vea, don Gonzalo y caballeros, se han desviado los fondos de la inteligencia militar para lo del 30 de septiembre o para perseguir a enemigos políticos. Eso no es solo un desvío de los fondos. No es solamente públicos. Peculado. No, ni siquiera peculado, sino siquiera distracción de los fondos. Si usted se gasta en otro objetivo, comete peculado. La malversación que la estoy señalando en el artículo. No es solo una malversación, es un atentado contra la seguridad del Estado. Así es. Mucho más grave, ¿no? Mucho más grave. Lo que antes llamábamos traición a la patria, hoy se llama atentado contra la seguridad del Estado. La Contraloría, ¿quién tiene que comprobar eso? ¿Pablo Celi? Claro, la Contraloría tiene que establecer. A ver, entonces nos está debiendo Pablo Celi la autenticidad del destino que tuvieron esos recursos, fuera de broma. Claro, pues, supongamos que hay 100 millones para la inteligencia militar. Y la mitad de eso lo destinan a otros fines, como ya se ha visto que lo destinan al 30 de septiembre, ¿no es cierto? Están discutiendo sobre eso, investigando sobre. Allí hay un atentado contra la seguridad nacional, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, aquí lo que se trata es de que el presidente, después de rehacer el conjunto de las relaciones internacionales, también gane toda nuestra confianza y ponga a cada persona en su rol, pues. Entonces, la defensa nacional a cargo, si es que es en la frontera, la defensa, y no se trata ya solamente de seguridad interior, le corresponde al Ministerio de Defensa. Ahora, claro, nadie le hace caso porque saben que no sabe nada de nada, pues, ¿no es cierto? Así es. ¿Sí? Y qué respeto le pueden tener los... Doctor Ordóñez. Sí, qué respeto le pueden tener los militares a una persona que ha recibido esa sanción. Desde el archivo de la cadena Democracia, quiero, en beneficio de la ciudadanía adulta, recordarle, y en beneficio de la juventud ecuatoriana que estuvo ayer en sendas marchas en varias ciudades ecuatorianas, informarle lo siguiente. Acaba de dirigirse a la nación latinoamericana y mundial el señor comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Alberto José Mejía. Esto es muy importante. Pero antes de eso, desde el archivo, yo quiero recordarle al pueblo ecuatoriano lo siguiente. Juan Manuel Santos, cuando bombardeó territorio ecuatoriano en la Amazonía, en Sucumbíos para ser exactos, ¿no es cierto?, Uribe mantenía pues a gran distancia, no obstante mantenía unas tiendas militares muy significativas. Y cada vez que se ofrecía reclamarle que por qué no viene a línea de frontera,
los colombianos siempre han sido. El que le reclamaba era René Vargas Pasos, que después pasó a ser un aliado lamentablemente, nos debe estar escuchando mi general, pasó a ser aliado de Correa y de Chávez, así es. Comenzó por Chávez y terminó obviamente en Correa. Pero bueno, Juan Manuel Santos en ese tiempo decía que en la operación militar había abatido Raúl Reyes, con un contentamiento especial al tenor de la obra estratégica que le pertenecía al presidente Uribe, ustedes recordarán. Y luego el presidente Rafael Correa, óigaseme bien, en la cumbre de Río, que se realizó en la República Dominicana, recuerden, allí Rafael Correa, en el 2008, abril era, ¿no? Se mantuvo un momento tenso cuando, protagonizó un minuto muy tenso cuando Álvaro Uribe intervino sobre la incursión armada y quiso justificarla a suelo ecuatoriano, donde murió Raúl Reyes. Estos dos pasajes de esa historia, abril del 2008, queremos transmitirla. Vamos primero lo que dijo Juan Manuel Santos cuando era ministro de la Defensa del presidente Uribe. Luego se resintieron malamente, pues no. Vamos viendo. Que en una operación conjunta de las fuerzas militares y la Policía Nacional fue dado de baja alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y este es el golpe más contundente que se le ha dado a ese grupo terrorista hasta el momento. Por fuentes humanas e información verificada por la inteligencia del Estado, el gobierno colombiano se enteró que guerrilleros del Frente 48 de las FARC se encontraban cerca de la frontera con Ecuador en un lugar denominado Granada, y que en la noche del 29 de febrero el miembro del secretariado alias Raúl Reyes haría presencia en ese punto. La Fuerza Aérea Colombiana procedió a atacar el campamento desde el lado colombiano, teniendo siempre en cuenta la orden de no violar el espacio aéreo ecuatoriano. Una vez bombardeado el campamento, se ordenó que fuerzas colombianas entraran para asegurar el área y poder neutralizar al enemigo. Se le pidió además a la policía que la mantuviera asegurada hasta que llegaran las autoridades ecuatorianas. El resultado de esta operación hasta el momento es de 17 guerrilleros abatidos. Entre estos se encuentra el miembro del secretariado de las FARC, Luis Edgar Devia Silva, mejor conocido como Raúl Reyes, al igual que uno de los ideólogos de las FARC, Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado. Así es que el señor presidente Santos no debe hacerse el que no conoce, ¿no? Él era ministro de Defensa y él protagonizó. Claro, y después Correa se abrazaba con él. Pues, vamos con Diego Ordóñez. Y yo quiero que le escuche, doctor Ordóñez, el reclamo que le formuló un enojadísimo Correa al presidente Uribe en la cumbre que se realizó en República Dominicana, la cumbre de las Américas, me parece que era una edición del Grupo de Río. Gracias. Esta partecita de la intervención de Rafael Correa. Querido Leonel, queridos dominicanos, tengan mucho cuidado. Si el presidente Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea. Si le queda una computadora, va a decir más encima que tú eres el culpable del bombardeo. Llegaremos a capturarlo con la coordinación del gobierno dominicano y a través de su policía. Serénese, presidente Uribe, cálmese. Qué difícil es creerle a alguien. No me aplique el cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo. No me aplique ese cinismo con que engañan a sus pueblos. Qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces. Allá, si ustedes creen algo,
de todas las barbaridades que habló el presidente Uribe, de supuestas computadoras, documentos, etc. Y en buena hora que me mande todo y les doy la garantía que hacemos una comisión de la oposición en Ecuador para que revise todo. Estas manos están limpias y sin sangre, compatriotas. A ver, Diego. Es algo interesante rememorar esto porque nos permite analizar ese evento para perfilar sobre eso qué es lo que debíamos hacer. Cuando yo decía hace un momento que el conflicto colombiano tenía impactos en el Ecuador, ahí es la evidencia. Había un campamento de la guerrilla en el territorio ecuatoriano, que era lo obvio, me parece a mí, que el gobierno ecuatoriano esté informado y haga una operación conjunta con el gobierno colombiano, pues. ¿Por qué Uribe tiene que actuar independientemente? Porque si le avisaba del campamento, le iban a anticipar a Raúl Reyes que se vaya, pues. Entonces, cuando el discurso hegemónico y de muchos voceros que terminaron después siendo identificados con las FARC, hablaban de que el Ecuador no podía convertirse en el yunque del martillo, que era lo que llamaban el efecto del Plan Colombia. ¿Para qué? Para sacar al Ecuador del juego y de la responsabilidad y de la necesidad, más que de la responsabilidad, diría yo, de enfrentar conjuntamente con el gobierno colombiano los efectos para la seguridad de la presencia de la guerrilla, de la narcoguerrilla en la frontera común. ¿Por qué la narcoguerrilla se pasa al territorio ecuatoriano? Porque en ese momento tenía impunidad, pues. No había jurisdicción de los colombianos sobre el territorio ecuatoriano. Entonces el gobierno ecuatoriano ahora, hemos visto imágenes de la policía colombiana y ecuatoriana combinada. Eso hay que hacer. Tiene que haber una estrategia común. Una estrategia común. Eso está anunciando. Y sobre el Pero tema después de que María Fernanda, nuestra respetable canciller, dice, se está llevando la mesa dispuesta por el señor presidente Moreno, entonces el comandante de las fuerzas militares de Colombia, el general Alberto José Mejía, ratifica que se está trabajando de manera mancomunada con el Ecuador. Bueno, eso es un cambio cualitativo que me parece muy importante. Coméntele porque quiero solo hacerle escuchar esa partecita. Estamos trabajando de manera muy articulada, tanto al interior nuestro, fuerzas militares, con policía, de la mano de la Fiscalía, y estamos trabajando muy articulados con las fuerzas militares y la policía del Ecuador. Así que es una campaña en la que se viene trabajando muy duro, en la que por supuesto hay un trabajo muy importante, hay un concepto operacional, un diseño que yo llamo de asfixia, en donde por líneas exteriores llegamos al corazón de toda esa área. Y en ese camino vamos, porque tenemos la inteligencia, vamos arrancando los cultivos, los precursores, los milleros, vamos arrancando todo lo que tenga que ver con los eslabones de la coca hasta llegar a las últimas caletas de la coca y de la cocaína. De tal forma que eso hace parte de ese proceso de asfixia, que también tiene como parte de ese concepto la judicialización de las redes criminales y por supuesto el ataque a los principales alfiles que hacen parte de esta estrategia de atacar los blancos de alto valor, de tal manera que lo que empieza a ver alrededor este bandido, tanto en Colombia como en Ecuador, es que se le van cayendo sus fichas, se le van cayendo y cada vez se va quedando más solo y cada vez se ve más forzado a cometer errores. Por eso nos unimos de manera muy articulada con la Policía Nacional, porque es el único camino. Los vamos a enfrentar. Se nos han parado al frente ni más ni menos que el cártel de Medellín, el cártel de Cali, el cártel del norte del Valle, diferentes bandas criminales, y ninguna ha podido con la Fuerza Pública de Colombia, y tampoco será un analfabeto como Guacho el que va a venir a poner en jaque al Estado colombiano y a las fuerzas militares. Así que tenemos absoluta tranquilidad, convicción, pero entendemos el reto que tenemos al frente. La entrevistita a Uribe sí sirvió para algo, y también las posiciones exhibidas con coraje ante periodistas del continente, porque representando a uno de los medios más significativos que tiene la América, que es la CNN y NTN, ¿no es cierto? Pero qué importancia la de Radiodemocracia, qué importancia la de Radiodemocracia para que tenga esa cobertura y le acepte el expresidente de Colombia. Sí, porque la reacción viene a denominarse ahora
proceso asfixia. ¿Qué le parece a usted? Ahora, el problema es del dicho al hecho, de mucho trecho, y ya nos ha metido bastante. Hay un segundo problema. No se trata solamente de una campaña. Una campaña es temporal. Lo ha dicho el comandante que usted acaba de Mejía. Las declaraciones que se llama Alberto José Mejía. Bueno, él habla de una campaña militar de Colombia. La campaña quiere decir, tiene un inicio y un fin temporal, muy corto. Y el proceso no termina con atrapar o dar de baja a Guacho, sino a poner la frontera bajo control de los estados. Claro. Y eso es una cosa de mucho más largo plazo. Ocupar sus territorios y poner que el Estado haga presencia ahí, pues que no sea eso territorio de la guerrilla, de la narcoguerrilla. Pero Gonzalo, dime 2 segundos por un tema que me parecía muy importante, ¿no? Usted mencionó hace un momento, reproducía las expresiones de Correa en la cumbre de Río Dominicana. Luego dijo cosa parecida en una entrevista que se le hizo posteriormente en el diario El País en España, en el 2008. ¿Qué dijo al diario El País? Él dijo que se investigue lo que quiera, que investigue la asamblea, que investigue los periodistas, hagan lo que les dé la gana, se va a investigar. Nunca se investigó. Y el gobierno ecuatoriano, en ese momento, recibió a través de la Cancillería toda la transcripción de las computadoras incautadas en el campamento de Angostura, con una certificación de Interpol, de una comisión integrada específicamente por Interpol, para legitimar los documentos, para certificar que la cadena de custodia no se rompió, para decir que esos documentos, esas transcripciones corresponden a los archivos sacados de las computadoras de Reyes. Y en esas computadoras de Reyes había correspondencia entre Reyes y Marulanda, en donde se hablaba de un aporte a la campaña del entonces candidato Correa. Y la bravuconada de Correa, ¿cuál fue? Que se investigue. Nunca se investigó. Hoy en la mañana le acabo de escuchar al fiscal, que creo que son declaraciones del día de ayer, que él dice, nunca se investigó y ahora se va a investigar. Y tiene que investigarse para confirmarlo o para negarlo, para llegar a la conclusión de que si hubo el aporte o no hubo el aporte. Y si hubo el aporte, explicar cuáles fueron los acuerdos. ¿Tendrá cabeza para investigar? Bueno, no sé. Solamente es porque quiere quedarse un chance más. Es otra conversación y que me parece apropiada la observación suya. Pero hablemos la Fiscalía como institución, no como la persona. La Fiscalía como institución o las instancias de investigación en el Ecuador tienen que investigar. Y el presidente Moreno hizo un compromiso. No investigan nada. Bueno, de Correa no investigan nada. Hizo un compromiso el presidente Moreno, y es un compromiso moral con los ecuatorianos. Él dijo, voy a pedir que se investigue esto. Y dijo además, añadiendo que si eso es así, se explicaría mucho de lo que ha sucedido estos días. Y eso me pareció a mí de una contundencia, ¿no?, que no permitiría que quede solamente como palabras que se lleva al viento. Y yo creo, y hay que pedirle al presidente Moreno que haga esa investigación. No por un acto de venganza, no, sino por el ejercicio de la justicia, para que el Ecuador sepa qué fue lo que sucedió y si efectivamente ese aporte... Pero nosotros estamos en el camino correcto en términos de reacciones. ¿Qué nos faltaría adicionalmente? Es una pregunta general a los tres. ¿Qué nos falta en este momento? Perdona, quisiera comenzar con Diego Consueña, doctor. Mire, Gonzalo, el presidente tiene frente a sí un grave problema. No solamente uno, y Lucho lo decía hace un momento, son varios. Y aquí hay que caminar, conversar, masticar chicle, bailar y al mismo tiempo. Sí. Pero en el tema de seguridad, en el tema de la economía, en el tema de la reforma política, de la recuperación de la institucionalidad, el presidente necesita ampliar su base de apoyo. Necesita extender las manos, necesita buscar consensos, necesita buscar acuerdos. Pero él va a tener que enviar una ley. Está muy generoso con el presidente. Y bueno, mire, es que hay que plantearlo, pero también con condiciones. Hay que plantear con condiciones. Y las condiciones tienen que plantearse desde el conjunto de la sociedad, las demandas del conjunto de la sociedad. Quiere aumentar el techo de la deuda, por ejemplo, es una necesidad. ¿Contra qué? ¿Qué va a ahorrar? ¿Qué va a reducir? ¿A cambio de qué? ¿Qué recibe el conjunto de la sociedad ecuatoriana para que eso... No debe servir para sustentar el partido. No son cheques en blanco. Exacto. No son cheques Porque en blanco. Porque lo que se han endeudado es para mantener burocracia y gasto corriente nítidamente. Claro, eso no nos hace ningún bien, porque empeora la situación de futuro. Tenga la bondad, doctor Mauricio Gándara. Siguiendo en la línea de Diego, de las cosas que hacen falta. Lo que hace falta es
coherencia, ¿no es cierto? Es duro para Moreno cambiarse. Coherencia y modelo. Claro, coherencia, ¿no es cierto? Así como tiene que ir la pobre ministra de Finanzas al Fondo Monetario después de haber denigrado, no haber pagado la deuda y todo eso. Lo mismo tiene que ocurrir con los ministros del sector interno, pues, ¿no es cierto? Y vea usted esta cosa tan chistosa, si no habláramos de un asunto tan grave. Creo que es para hoy que convoca al Consejo Permanente de la OEA, la canciller ecuatoriana, pues, ¿no es cierto? Después de haber saboteado todas las reuniones en las que se iba a tratar el asunto de Maduro, después de haber sido el vocero de Correa denigrando de la OEA, ahora llaman a la OEA, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay que tener coherencia internacional, y ahora que tenemos que reclamar la solidaridad de los que nos pueden apoyar y apoyar, nosotros ahora tenemos un problema muy grave. ¿Reconoce o no Moreno al gobierno que será elegido en mayo en Venezuela? ¿Se va a quedar solo en toda Sudamérica con Evo? Porque así nomás se queda. Pues, ¿qué nos va a dar Evo? Sería vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Entonces hay que pedirle desde ahora. Que ya mencione. Que ya se defina. La Asamblea Nacional de Venezuela, que todavía existe, a pesar de que le han echado encima esta asamblea constituyente, con el beneplácito del Ecuador como observadora y con todas las cosas de la canciller María Fernanda Espinosa. Entonces, nos vamos a seguir en esto que condena a toda América. ¿Se referirá a estos asuntos? Sí, yo creo que... Pero 10 días les dio, ya creo que han pasado 3, están contando 6. Contando, ellos deben estar contando. ¿Qué nos parece? Pero es menos para ella, ¿no? Pues no es para ella. No es para ella, claro. Vea, ella le puede mantener, voy a decir una herejía. Seguridad interna y aunque sea defensa, tal vez, ¿no? Sí, aunque sea que le mantenga de candidata, pues, pero no de canciller, pues, porque ahí representa al Estado ecuatoriano, pues. ¿Por qué no qué les ha puesto? Que ella no firme el acuerdo con Estados Unidos, del acuerdo de cooperación militar. Usted no le dirán ir a algún lado. Claro. No le dirán en las entidades financieras de Nueva York y en los organismos internacionales con sede en Washington. Sí, señora ministra o señorita ministra, usted es la del default. No corre ese riesgo por cerrar con esa preocupación el programa, doctor Luis Verde Soto. Eso a usted, ¿cómo le parece? ¿Es una embajadora realmente que rescate colaboración no solamente de la Unión Americana, sino de los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, que tienen que ayudarnos en todo sentido, porque de lo contrario esto se nos quiebra en cuestión de meses? No avanzamos a reunir 10,000, 11,000 millones de dólares anuales en un ahorro. ¿De dónde? Hay que también pensar, como ustedes dicen, masticar el chicle y amarrarse los zapatos, ¿no? Bueno, que es muy fácil eso. Lo hacen muchísimos. Hay muchos que no pueden. Lo hacen Mira, la relación con los organismos multilaterales de financiamiento tiene una dosis distinta de la relación diplomática. Los organismos multilaterales son harto pragmáticos y consiguientemente su memoria es mucho más selectiva y mucho más discrecional. Ahora, sin embargo, son mucho más precisos en demandar del interlocutor capacidad técnica. No solamente se trata de tener una vocación o una línea general de aproximación, como es lo que se ha esbozado en el programa económico, sino necesitas tener un programa concreto con el cual dialogar. Yo creo que este es nuestra principal deficiencia. Esa forma de concreción, de este alineamiento general que apareció en el programa económico, es la que no se ve y es la que seguramente le están demandando este rato a la ministra de Finanzas. Y en sus declaraciones de vuelta veremos si es que logró concretar o no algo. Lo importante de esto es de que lo que debe lograr la ministra de Finanzas es tener en su mochila a los dos grandes pilares de la negociación financiera internacional, que son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Sin esos dos pilares, el Ecuador no podrá acceder con frialdad al escenario político internacional.
A lo cual debe también concretar la Cancillería. La Cancillería tiene que generar el contexto mediante el cual tú puedas sentarte en una afinidad, en un alineamiento más global de América Latina y de América del Sur con esas puentes financieras. Ecuador tiene dos problemas de lo que se alcanza a ver, ¿no es cierto? El hecho de haberlo generado una susceptibilidad tan grande en su frontera repercute en su negociación financiera internacional. Eso es evidente. Entonces tienes un primer problema allí que tienes que pronto comenzar a solucionarlo para poder sentarte en buenos términos con quienes te deben prestar plata. Los financistas vienen no solamente con cifras, vienen mirando lo que está pasando en un país determinado y el informe que le dan sus interlocutores internos. Entonces, ciertamente este momento no es un momento, es un momento de conmoción y no un momento que favorezca esa negociación. Y segundo, necesitas, ¿no es verdad?, con esta mochila cargada, con el respaldo de dos grandes pilares, ¿no es cierto?, financieros, sentarte con tu principal prestamista. Tú no puedes sentarte con China por buena voluntad, tienes que sentarte en base a que tienes un respaldo detrás sumamente fuerte. En esto la posición de Cancillería tiene que ser de respaldo político, es decir, tú no te sientas a dialogar con el mundo financiero si caminas de la mano de Maduro por todos los corredores del mundo. Esto es una cosa que tiene, ya no por necesidad ideológica, sino por necesidad económica, tiene Ecuador que ahora tiene que salir de eso, La segunda cosa que va a pasar es, ahora salimos más o menos rápidamente de la cumbre de Lima con este lío que tuvo la coincidencia que tuvo, pero el tema es que tú no puedes ir al concierto internacional mostrándote como la oveja negra de un acuerdo en torno a la democracia. Ya no puedes seguir manejando estos elementos del vaivén, que era posible hacerlo en un ambiente de cooperación internacional cuando tenías un exceso de plata, y decir que la cooperación no me sirve y yo soy una experiencia planetaria, a mí no me interesa lo que... Ahora necesitas de la cooperación económica, necesitas de la cooperación política, precisas tener una posición frente a esa cooperación económica y política, y tienes que tener una visión de mediano plazo de Ecuador. ¿Qué se necesita? Una visión de política internacional de vuelta coherente, precisa, con los nuevos pilares que están apareciendo y que están presentes este rato: cooperación de seguridad, relación con Colombia. Necesitas tener claro una nueva formulación de la estabilización económica, porque tienes un gasto militar que te sobrepasó. No se puede seguir manteniendo las fuerzas militares ecuatorianas en el grado de capacidad operativa tan deficiente que tienen, que es lo que hizo Correa en el último periodo. Y consiguientemente tu visión de estabilización económica tiene un problema adicional ahí. Tú necesitas dotar a las localidades de un criterio de seguridad. Quito ya es una ciudad insegura, y que pase con este pedazo de frontera marítima que tenemos. Llega a Guayaquil será cuestión de días. Entonces, hay un nuevo tema que se te vuelve importante. Cuando tú tienes corredores de seguridad, corredores de narcotráfico, se contamina ese corredor con violencia, y la vía de entrada de los violentos que tienen que lograr solidaridades internas está allí. Entonces tú tienes además un problema adicional, tienes un problema de que el crecimiento de la violencia interna. Esto pasó en Centroamérica, no es una novedad. Esto puede pasar en Ecuador una vez más, y eso es muy fácil que pase cuando los países entran en procesos de movilidad económica que no pasan por las universidades, no pasan por las vías informales de narcotráfico, la violencia. Tú tienes que trabajar el tema de la corrupción. La corrupción es un tema que está pendiente, está entero. Ecuador no puede acceder al mundo, ni siquiera puede mirarse la cara si tú no trabajas el tema de corrupción con propiedad. Y tienes un problema institucional, violencia, narcotráfico, seguridad. Tú no puedes manejar, ya todo el mundo te plantea en los actuales estudios del mundo de que violencia y narcotráfico ya no se manejan solamente con temas de desarrollo, se manejan con temas institucionales básicamente. La única forma de erradicar violencia, narcotráfico y lograr mínimos sustentables de seguridad es con instituciones, no es necesariamente con nuevos productos para que los campesinos produzcan. Ecuador no tiene un problema de producción de coca, tiene un problema de comercialización, de servicios. Es donde más se ancla la violencia en los sectores medios, que encuentran esta como una vía de movilidad social. Esos son problemas muy fuertes de Ecuador. Por lo menos se nos duplicó el número de temas de nuestra agenda, y esto tiene que ser reconocido por la autoridad pública, que tiene que tener un Estado Mayor sólido, representativo de la sociedad, para que tome decisiones. Ya no puedes asentar en las relaciones que eventualmente tenga un ministro con los empresarios u otro con una embajada. Tienes que asentarlo en tu capacidad interna de administración coherente de todo este conjunto de panel de instrumentos, y tienes que tener obviamente una visión nacional para poder hacerlo.
El tema es muy grande. Gracias, doctor. Muchísimo. Usted puede conseguir con la influencia, la autoridad moral de Radio Democracia. La autoridad moral pertenece al pueblo de Quito. Y usted también, todos somos del pueblo de Quito, ¿sí? Y del Ecuador. Pero, sí. Pero lo que le quiero decir, que el Contralor establezca el desglose de los fondos de la inteligencia del SENAI, para ver si han tomado fondos de la reserva. En un homenaje que me habría gustado se escenifique en el gran salón de la ciudad. Se lo hizo en el salón de los alcaldes, en un edificio contiguo al Palacio Municipal. Y allí el alcalde dijo unas palabras muy sentidas en presencia de los familiares. Vaya a los familiares a nombre de este panel que refleja el pensamiento de todos los ecuatorianos y de todos los quiteños. Un abrazo muy cariñoso, solidario, una misión de ellos, entiendo, debe estar en el exterior cumpliendo una estrategia que me parece complementaria. Pero esto les dijo a nombre del pueblo de Quito Mauricio Rodas, a los familiares. Sí vale escucharlo. Quito hoy llora la partida de 3 de sus hijos más valiosos. 3 personas que con abnegación, sacrificio, compromiso, valentía, día a día se esforzaban en una tarea tan noble como es la del periodismo, por lograr que el mismo siga siendo un pilar de nuestra democracia y sobre todo un mecanismo de expresión para la verdad y para la libertad. Eso fue justamente lo que Efraín, Paul y Javier realizaban día a día. Y es por eso que es absolutamente justo y merecido el otorgar a sus familiares la mención de honor Marieta de Vintimilla por servicios relevantes a la ciudad, en memoria justamente de Javier, Efraín y Paul, porque lo que ellos realizaron es precisamente eso, servicios relevantes a la ciudad y a nuestro país. Sin duda, una de las formas más dignas de morir es haciendo lo que uno ama, y eso es lo que ocurrió precisamente con Efraín, Paul y Javier. Una de las más dignas formas de morir es precisamente dedicándose con valor y entereza a hacer lo que uno ama. Y ese es el testimonio de vida y la memoria que ellos nos han dejado. Sin duda, Quito hoy está de luto, al igual que todo el Ecuador. Este equipo periodístico de diario El Comercio, una institución profundamente quiteña y de enorme prestigio, ha sufrido una irreparable pérdida, al igual que toda la sociedad ecuatoriana. Valga esta oportunidad para reiterar nuestra solidaridad, nuestras condolencias y nuestro profundo espíritu de dolor para los familiares de Paul, Efraín y Javier, así como también para Diario El Comercio y para todo el gremio periodístico de nuestro país. Este ha sido un golpe para todo el Ecuador, pero lo que tiene que servir también es para reforzar la mística del periodismo ecuatoriano. Esto tiene que servir para demostrar el riesgo que esta actividad conlleva y por lo tanto también para despertar cada vez más apoyo y respaldo de los ecuatorianos hacia esta noble labor. Quito y el Ecuador nos va a recordar siempre. Quito y el Ecuador han cambiado para siempre, luego de lo que ha ocurrido con Efraín, Paul y Javier, así como también con los 4 militares fallecidos en la frontera norte, para cuyas familias también reiteramos nuestras condolencias y nuestro sentimiento de pesar. Pero este cambio lo que debe hacer es unirnos más que nunca, porque nos espera una lucha dura, una lucha compleja. Es fundamental enfrentarla uniendo nuestras manos y nuestro esfuerzo, respaldando las instituciones de seguridad del Estado
para que pueda retornar la paz, la armonía y la seguridad a nuestra patria. Ese debe ser el gran desafío que juntos debemos de enfrentar. Y la memoria de Paul, Efraín y Javier va a inspirar esta lucha. Nunca los olvidaremos. La ciudad de Quito, mediante la entrega de este reconocimiento, de esta mención de honor, está expresando su profundo sentido de gratitud con Efraín, Paul y Javier, así como nuestro enorme respeto y admiración para ellos y para sus familias. Te abrazamos fuerte, Ecuador. En los días más difíciles, aquí seguimos. Recordaremos con honor a quienes ya no están. Rechazamos con firmeza a los asesinos. Rechazamos las circunstancias, aquellas que fueron creadas por quienes te traicionaron, por defender sus ideas, su proyecto.